¿Vivimos mejor cuando no sabemos la fecha de nuestra muerte? Un algoritmo médico predice con precisión cuándo y cómo morirá una persona. ¿Qué harías si supieras que tu final está por escrito? Una historia sobre el peso del conocimiento y la decisión humana. Esta es la propuesta de inspiración humana y ejecución de inteligencia artificial. Comenzamos. El diagnóstico silencioso. La primera vez que escuchó el pitido del monitor, pensó que era un error. Inconsistencias detectadas, decía la notificación en la pantalla de su muñeca. Era una frase impersonal, casi trivial, pero algo en su cerebro activó una alarma más visceral, más primitiva. Al día siguiente la misma alerta y al siguiente. En la tercera mañana fue al centro de monitoreo de salud. El lugar era una catedral de acero y vidrio, donde las máquinas brillaban más que los rostros de los pocos humanos que atendían a los pacientes. La recepcionista la saludó sin mirarla, indicando con un gesto hacia un cubículo vacío. Allí estaba el médico, o algo parecido a uno. Un hombre de rostro inexpresivo y movimientos mecánicos, como si también fuera parte del sistema. ¿Qué significa esto?, preguntó ella, señalando la pantalla de su dispositivo. El hombre estudió los datos, luego la miró por primera vez con una expresión apenas más viva que la de su monitor. El algoritmo detectó una anomalía en sus parámetros vitales. Sugiere que podría desarrollar una condición degenerativa incurable en los próximos 2 años. ¿Podría o va a pasar?, insistió ella, sintiendo que el aire se volvía más espeso. La probabilidad es del 94%. Técnicamente, es una certeza. El silencio que siguió parecía tragarse toda la sala. Ni siquiera podía recordar cómo había salido del edificio, solo que, cuando llegó a casa, no podía respirar. El diagnóstico no tenía nombre. Los médicos decían que era un conjunto de síntomas progresivos, una erosión lenta e inevitable, y no había cura. La información sobre los últimos meses de los pacientes con su condición era escasa, pero los testimonios hablaban de dolor y de una desconexión gradual con la realidad, como si el cuerpo y la mente se desmoronaran al unísono. Sus días se volvieron una rutina de obsesión. Cada mañana revisaba los gráficos de su salud. Las líneas se mantenían estables, pero sabía que eso no duraría. Cada pequeño dolor, cada punzada, cada vez que le faltaba el aire, se convertía en un presagio. Una noche no pudo más y le preguntó a su esposo: ¿crees que deberíamos vivir como si nada de esto estuviera pasando? Él se detuvo en seco. Estaba colocando los platos en el lavavajillas como si todo fuera normal. No sé cómo responder a eso, Clara. Su voz era un murmullo casi inaudible. ¿Qué esperas que haga? ¿Que finjamos que no estás... ¿Que no estoy muriendo?, completó ella con brutalidad. Que no estás muriendo, sí. La miró con ojos cansados, como si él también estuviera envejeciendo más rápido. Clara dejó escapar una risa amarga. Eso no es fingir entonces, eso es aceptar. ¿Y qué otra opción tienes? Aceptarlo, pero ¿cómo se acepta la certeza de la muerte cuando te ha sido anunciada con tiempo suficiente para desmoronarte lentamente? Las noches eran lo peor. La oscuridad hacía que su mente fabricara imágenes. Un hospital frío, cables, monitores pitando una última vez. Imaginaba el rostro de su hija mirando con ojos vacíos la cama en la que ella ya no estaría. Una madrugada, cuando la ansiedad la tenía atrapada como un grillete en el pecho, buscó en los foros clandestinos grupos de personas con diagnósticos terminales. Sus historias eran como un eco de la suya, pero también eran ventanas a algo más profundo, alternativas. Había quienes buscaban tratamientos experimentales, otros hablaban de huir, desaparecer, pero lo que más resonó en Clara fue una frase escrita por alguien anónimo. El tiempo se convierte en un peso insoportable cuando sabes que se está acabando.
La única forma de liberarte es decidir cuándo soltarlo. Clara no podía hablar con nadie lo que estaba pensando. Cuando su esposo trataba de sacarla de su caparazón, ella lo rechazaba con palabras cortas y frías. Su hija apenas entendía por qué mamá ya no la llevaba al parque. Sus amigas dejaron de insistir en invitarla a salir, y Clara no hizo nada para detener esa soledad. Una noche, mientras revisaba los datos de su monitor por enésima vez, notó algo extraño. Una pequeña variación en los niveles de oxígeno en su sangre, insignificante según cualquier estándar médico, pero no para ella. Para ella era el comienzo, la primera piedra cayendo por el precipicio. A la mañana siguiente fue al parque. Su hija corría por el césped ajena al vacío que se había instalado en su madre. Clara cerró los ojos y respiró profundo. En el aire fresco había algo antiguo, algo que ella nunca había notado antes de que le diagnosticaran la muerte. Cuando su hija se acercó con una flor en la mano, Clara la abrazó con fuerza, demasiado tiempo. La niña se quejó riendo, pero Clara no la soltó. Esa noche, Clara apagó el monitor de salud y lo dejó sobre la mesa. Se sentó frente a la pantalla de su computadora y comenzó a escribir una carta. El primer párrafo decía: estoy haciendo esto porque no puedo seguir viviendo bajo la sombra de algo que no puedo controlar. El dolor de esta certeza me está robando más vida de la que jamás me quitará la enfermedad. El cursor parpadeó en la pantalla. Sus dedos temblaban, pero continuaron escribiendo. Al día siguiente, Clara dejó la casa antes del amanecer. El diagnóstico no había mentido, pero había algo que los algoritmos nunca podrían calcular. ¿Qué haría alguien con el peso insoportable de esa verdad? Gracias por acompañarnos en este viaje literario con el cuento de hoy. Espero que hayas disfrutado de esta historia tanto como para ganarme tu me gusta y suscripción. Deja un comentario contándonos qué te pareció este cuento y compártelo con tus amigos que aman las historias de horror y ciencia ficción. Recuerda que este es solo uno de los 365 cuentos que estaremos compartiendo durante un año entero, así que no te pierdas los relatos anteriores ni los que están por venir. Te invito a apoyar este proyecto, ya sea uniéndote a nuestro canal como miembro o en nuestro Patreon, donde encontrarás contenido exclusivo de esta fusión de inspiración humana y ejecución de inteligencia artificial. Nos vemos en el próximo cuento. Adiós.